Aquel día no parecía diferente a los demás. Isabel Moreno llegó a su oficina a las 7:20 de la mañana, con su traje planchado y su rostro perfectamente arreglado, como si no hubiera pasado la noche entera dando vueltas en la cama. Nadie a su alrededor lo notaba, porque durante años había sido experta en ocultar cualquier signo de debilidad. Desde los 25 había dirigido la empresa que su padre dejó al morir, y nunca había dejado que nada, ni el miedo, ni la duda, ni el cansancio, se le notara. Pero esa mañana algo dentro de ella se sentía apagado. El café no le despertaba, los correos parecían absurdos, y las reuniones que usualmente comandaba con firmeza la dejaban vacía. No se trataba de una crisis profesional, era algo más profundo, una especie de cansancio existencial, de soledad silenciosa. Fue entonces cuando, sin explicarse del todo por qué, canceló su agenda de la tarde y pidió a su asistente que le buscara el mejor spa de Madrid. No necesitaba relajarse, necesitaba huir, aunque fuera por un rato, de sí misma. Llegó al spa a media tarde, sin anunciarse, con las gafas oscuras que usaba cada vez que quería pasar desapercibida. El lugar era elegante, silencioso, con aroma a madera, jazmín y algo indefinible que le trajo una calma instantánea. La recepcionista le habló con respeto, sin adularla. Eso le gustó, y fue ahí, mientras esperaba, que comenzó a prestarle más atención a lo que pasaba a su alrededor. Al fondo sonaba una música suave, y en la pantalla del lobby había un video que hablaba de historias que transformaban vidas. Sin pensarlo, se suscribió al canal. Quería saber más, estar atenta. Quizá había algo que no entendía aún, pero que estaba por suceder. Si tú estás aquí también, suscríbete como lo hizo ella. Comenta desde qué parte del mundo nos estás viendo y deja un me gusta para ayudarnos a seguir compartiendo estas historias reales que a veces nos explican mejor que cualquier manual cómo es que terminamos siendo quienes somos. Cuando por fin la llamaron a la sala VIP, no esperaba nada más que silencio, incienso y manos profesionales. Pero se encontró con algo diferente. Quien la recibiría no era una mujer, ni un terapeuta de aspecto técnico, sino un hombre joven, de ojos oscuros y tranquilos, con rasgos asiáticos y una presencia que no buscaba destacar, pero lo hacía igual. Se presentó como Lucas. No usó apellido. Su tono era pausado, su forma de moverse contenida, como si hubiera entrenado el arte de no invadir. Isabel le devolvió el saludo con la formalidad habitual, esperando que él reaccionara con admiración, como muchos lo hacían al saber quién era ella. Pero Lucas solo asintió con educación y le pidió que se recostara. No hubo preguntas personales, no hubo coqueteos, solo trabajo. Pero lo que hizo con sus manos era más que técnica, era atención. Cada presión, cada contacto, parecía tener la exactitud de alguien que había aprendido a escuchar el cuerpo de los demás como una conversación secreta. Y por primera vez en 1970 meses, Isabel sintió que podía respirar. Durante el masaje, intentó abrir conversación. Comentó que dirigía una multinacional, que llevaba más de una década liderando el mercado, que su vida era una sucesión de vuelos, juntas, decisiones y cifras. Lucas escuchó en silencio, sin interrumpir, sin emitir juicios ni mostrar interés forzado. Eso la descolocó. No estaba acostumbrada a no provocar impacto. Y fue esa indiferencia serena, esa compostura que no parecía tener nada que demostrar, lo que encendió en Isabel una curiosidad que no era habitual. Al terminar la sesión, preguntó si podía volver a agendar con él. La recepcionista dijo que sí. Isabel no dio explicaciones, pero en su interior ya había decidido regresar. No era por el masaje, era por él, por esa forma de estar en el mundo que le resultaba tan extraña como fascinante. Y aunque aún no lo sabía, ese encuentro marcaría el principio de algo que pondría en juego todo lo que creía tener bajo control. Regresó 3 días después. Pidió el mismo horario, la misma sala, el mismo terapeuta. No lo reconoció como un patrón obsesivo en ese momento, pero lo era. Isabel no estaba acostumbrada a repetir experiencias, mucho menos a sentirse atraída por lo desconocido. En su vida todo estaba planeado, desde sus trajes hasta sus inversiones, desde sus declaraciones hasta sus silencios. Pero Lucas rompía esa lógica sin esfuerzo. En la segunda sesión, ella quiso ir más allá. Preguntó de dónde era, cómo había terminado trabajando allí,
Si tenía estudios, aspiraciones. Lucas respondió poco. Dijo que era mitad chino, mitad español, que prefería no hablar de su pasado y que trabajaba ahí porque le gustaba ayudar sin tener que dar explicaciones. Esa respuesta, tan simple, tan seca, le pareció una forma elegante de poner límites, y eso, en lugar de ofenderla, la provocó más. Durante años, Isabel había creído que el deseo era una ecuación: poder más belleza, más exclusividad. Estaba acostumbrada a que la quisieran por lo que representaba, no por lo que era. Por eso, cuando sintió esa atracción por Lucas, alguien que no la admiraba, no la cortejaba, ni siquiera parecía estar impresionado, reaccionó desde el lugar que conocía, el control. Le ofreció dinero, primero $500,000, luego $1,000,000. Lo dijo con tono firme, sin rodeos, como quien cierra un trato, una sola noche, sin compromisos. Lucas no reaccionó como los demás. No se escandalizó, no se rió, no dudó. Solo la miró con una mezcla de calma y decepción y le dijo que no. Isabel, acostumbrada a cerrar acuerdos con CEOs del otro lado del mundo, se sintió rechazada como una adolescente inexperta. No por el acto sexual que no sucedería, sino porque por primera vez alguien le había dicho que no, sin temor, sin interés, sin precio. Lo que siguió fue peor. En un intento desesperado por recuperar el control de la situación, volvió al spa 2 días después y le ofreció 20 millones de euros. No lo pensó. Fue un impulso, una reacción emocional envuelta en arrogancia. Lo dijo frente a él, con frialdad fingida y una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Lucas volvió a decir que no. Y no solo eso, le habló con una dignidad tan cruda que la dejó expuesta. Le dijo que no estaba en venta, que no podía ser comprado, que había cosas que el dinero no podía tocar. Alguien grabó parte de esa escena desde la recepción, y horas más tarde el video estaba en las redes. La CEO que ofreció 20 millones por una noche. Fue tendencia en España. Los medios no tardaron en replicarlo, y por primera vez en su carrera, Isabel Moreno no tenía el control del relato. Su imagen, cuidadosamente construida durante años, se tambaleó en cuestión de horas. El escándalo la dejó en carne viva. No dormía, no comía. Su equipo intentó contener el daño, pero cada nuevo comentario en las redes era como una bofetada. No era solo el juicio público, era la vergüenza íntima, el sentirse vista, no como una mujer poderosa, sino como una mujer sola, herida, ridícula. Isabel sabía que lo que la había llevado a hacer esa propuesta no era deseo físico, era desesperación, necesidad de ser mirada sin filtros, aunque fuera por una noche. Y Lucas, con su negativa, había expuesto algo que ella no sabía que tenía tan a flor de piel, algo que ya no podía ignorar. Fue entonces cuando tomó una decisión que cambiaría todo. Mandó a investigar quién era ese hombre, no por venganza, al menos no en ese momento. Era por algo más turbio y humano. Quería entender qué escondía a alguien, que con tan poco podía mirarla como si tuviera todo resuelto. Contrató a la mejor agencia de investigación privada de Madrid. No escatimó en recursos. Entregó el nombre, la dirección del spa y una instrucción muy clara. Quería saber todo sobre Lucas. En menos de una semana, recibió un informe. Al principio, el archivo parecía incompleto. Lucas Chen no tenía antecedentes antes de llegar a España, ningún registro médico, escolar o fiscal. Solo aparecía hace 2 años, como si hubiese sido insertado en el sistema. Tenía un pasaporte español válido, un número de seguridad social, una cuenta bancaria, todo en regla, pero no había rastro de su vida anterior, ni familiares, ni redes sociales, ni fotografías antiguas. Pagaba el alquiler en efectivo. No tenía tarjetas de crédito. No había relaciones registradas. Nadie conocía detalles sobre él. Era como si se hubiera inventado una nueva existencia desde cero. Y eso, lejos de calmar la ansiedad de Isabel, la multiplicó. ¿Quién era realmente ese hombre que la había enfrentado sin titubear? Lo volvió a ver poco después, en una visita no programada al spa. Él la atendió con la misma compostura de siempre, como si nada hubiese ocurrido. Pero algo en su mirada había cambiado. Estaba más alerta, menos sereno. Isabel no mencionó la investigación, tampoco el escándalo. Solo pidió otra sesión. Durante el masaje, no cruzaron palabra, pero la tensión era palpable. Al terminar, Lucas se despidió con una frase que le quedó grabada.
Algunas personas buscan relajación, otras buscan respuestas. Ella no dijo nada. Pero esa noche, al llegar a su ático en Salamanca, no pudo evitar repetir esas palabras una y otra vez, porque lo que la estaba arrastrando no era curiosidad, ni atracción, ni humillación. Era una pregunta que no sabía cómo formular. ¿Qué había en él que la hacía sentir tan desarmada? ¿Y por qué le importaba tanto la opinión de un desconocido? Pasaron los días. El video seguía circulando, pero la tormenta mediática comenzaba a calmarse. Sin embargo, la verdadera tormenta estaba dentro de ella. Lo que al principio había parecido un tropiezo de ego, se estaba convirtiendo en algo más profundo. Isabel no era ingenua. Sabía reconocer obsesiones. Lo que no lograba entender era por qué ésta se sentía distinta. En su entorno nadie hablaba del asunto, por respeto o por miedo, pero ella no podía pensar en otra cosa. No era solo Lucas, era lo que Lucas activaba en ella, esa incomodidad, ese vacío, esa necesidad de mirarse más allá del personaje público. Fue entonces cuando el informe adicional llegó, esta vez más completo. Incluía datos de migración, movimientos bancarios, rutinas, pero lo más perturbador fue una observación final del detective. Este hombre no está escondiéndose de la ley, se está escondiendo del pasado, y lo hace demasiado bien. La frase le golpeó con fuerza. Durante horas, se quedó mirando la ventana de su oficina, viendo cómo la ciudad seguía su curso sin pausa. ¿Qué tipo de dolor lleva a alguien a desaparecer voluntariamente? ¿Qué historia hay detrás de un silencio tan bien construido? Isabel no lo sabía, pero esas preguntas la estaban cambiando. Por primera vez en años, dejó de pensar en su reputación y empezó a pensar en otra cosa, en su humanidad, en lo que había dejado atrás, en lo que nunca se había permitido sentir. Y fue entonces, en medio de esa vulnerabilidad, que algo aún más inesperado ocurrió. Su empresa, hasta entonces sólida como una roca, comenzó a recibir presiones externas. Proveedores cancelaban contratos, inversionistas exigían auditorías. Rumores sobre prácticas financieras sospechosas empezaron a circular. En menos de una semana, lo que había sido una crisis emocional privada se convirtió en una crisis empresarial que amenazaba con derrumbar todo lo que había construido. Al principio pensó que era una coincidencia, que el mal momento empresarial era fruto del escándalo y su exposición pública. Pero cuanto más investigaba su equipo legal, más evidente era que había algo orquestado detrás de cada filtración. Datos verdaderos sacados de contexto, proveedores clave recibiendo informes anónimos, inversionistas nerviosos reaccionando como si supieran algo que ella no. No era un ataque espontáneo, era quirúrgico, estratégico, dirigido, y la única conexión posible con ese nivel de precisión y recursos era Lucas. Más bien, lo que él había estado ocultando. Fue entonces cuando recordó un fragmento del informe. Lucas Chen ingresó a España con un pasaporte que luego reportó como robado. Eso, sumado a su vida cuidadosamente construida en el anonimato, levantó una alarma en su mente. Nadie hacía tanto esfuerzo por desaparecer, a menos que tuviera algo realmente grande que esconder. Esa noche no pudo dormir. Se levantó a las 3 de la madrugada y se sirvió un whisky. Miró su reflejo en el vidrio del ventanal y no se reconoció. No era la mujer de portada que todos conocían. No era la ejecutiva imbatible. Era una mujer confundida, herida, que no sabía si estaba enamorándose o cayendo en una trampa emocional. Abrió su laptop, buscó nuevamente los documentos del detective y releyó todo desde el inicio. Cada ausencia, cada evasiva de Lucas, cada elección suya de vivir con lo mínimo, le hacían sentido solo bajo una nueva luz. No era humildad, era huida. Huía de algo que lo marcaba tan profundamente que había preferido convertirse en invisible. Y por alguna razón que aún no comprendía, eso no la alejaba. Al contrario, la hacía querer saber más. Porque aunque Lucas la había enfrentado con dureza, también había algo en él que gritaba dolor. Un dolor que ella, en silencio, empezaba a comprender. Fue días después, durante una reunión de emergencia con su director financiero, que la bomba estalló. El Grupo Moreno había sido blanco de una operación de desprestigio internacional. Alguien estaba filtrando datos reales, pero sesgados a la prensa económica. La empresa había perdido 3 grandes contratos y los bancos estaban revisando sus líneas de crédito. En una semana, su reputación se había desplomado más que en toda su carrera.
Cuando terminó la reunión, Isabel cerró la puerta de su oficina y marcó el número del spa. Preguntó por Lucas. Le dijeron que no estaba disponible. No insistió. En su lugar, buscó al gerente del lugar. Quería hablar. Quería respuestas. Cuando se presentó en el spa, fue recibida con cortesía, pero notó que el personal estaba tenso. Nadie se atrevía a decir nada, pero las miradas hablaban. Finalmente, el gerente, un hombre asiático de rostro sereno, la recibió en una sala privada. Isabel no titubeó. Pidió que Lucas fuera despedido. Lo que ocurrió a continuación fue inesperado. El gerente la escuchó sin interrumpir. Le pidió detalles. Ella evitó dar explicaciones. Solo dijo que había sido insultada por él. El gerente, con voz calma, le respondió que Lucas era uno de los empleados más respetados y que no actuaría sin pruebas concretas. Isabel sintió cómo la conversación se le escapaba de las manos. Estaba acostumbrada a que su nombre abriera puertas, cerrara acuerdos, impusiera decisiones. Pero allí, en ese lugar donde el poder no era la moneda principal, su influencia no tenía peso. Salió de la oficina enfurecida, pero en vez de marcharse, caminó hacia la sala de espera, donde Lucas atendía a un cliente. Esperó, y cuando él terminó, lo enfrentó. Le exigió explicaciones, le gritó, le preguntó quién se creía para rechazarla, para arruinarla. Fue una escena tensa, grabada por alguien más. Esa noche, el nuevo video se volvió viral, y lo que Isabel no sabía es que Lucas estaba a punto de revelar una verdad que cambiaría todo lo que creía saber sobre él, y sobre sí misma. En el video, se la veía alterada, fuera de sí. Lucas, en cambio, mantenía la compostura. Al final, le respondió con una frase que se volvió titular en todos los medios. El valor de una persona no se mide en dinero, sino en cómo trata a otros. Y en este momento, usted no vale nada. Fue devastador, humillante. Pero, en el fondo, Isabel supo que era verdad. No porque realmente no valiera nada, sino porque, en ese instante, no se había comportado como la mujer que había luchado por llegar donde estaba. Se había comportado como alguien quebrada, desesperada, herida. El orgullo la había hecho perder el control, y mientras los medios se alimentaban del escándalo, lo único que ella podía pensar era: ¿quién es este hombre? ¿Por qué no puedo dejar de pensar en él? Fue entonces cuando ordenó a sus investigadores que duplicaran el esfuerzo. Ya no bastaba con saber quién era. Necesitaba entender por qué su presencia la desarmaba de una forma que nadie había logrado antes. 3 días después, recibió una llamada que la dejó sin palabras. El investigador, con voz grave, le dijo que tenía algo que debía ver en persona. La reunión fue en una oficina discreta en el barrio de Chueca. Sobre la mesa, una carpeta gruesa, fotografías, recortes de prensa, registros migratorios. Y en medio, de todo, un nombre: Lucas Chang. No Lucas Chen, Chang, heredero desaparecido del imperio Shang Corporation, una de las corporaciones familiares más poderosas de Asia. Isabel no lo podía creer. Las imágenes mostraban a Lucas con trajes caros, entrando a edificios de lujo, posando junto a figuras empresariales internacionales. Luego, la noticia. Su hermano menor, Daniel Chang, había muerto por suicidio tras un escándalo empresarial relacionado con trabajo infantil en fábricas del sudeste asiático. Lucas desapareció días después. Fue declarado legalmente muerto 2 años más tarde, y ahora estaba en Madrid, en silencio, oculto, trabajando como masajista. El informe era claro. No había delito atribuido, ninguna causa judicial abierta, solo una huida voluntaria, profunda, y según el detective, cargada de culpa. Isabel leyó todo con el estómago revuelto. No sabía qué sentir: ira, admiración, miedo, compasión. Lo cierto es que ahora todo tenía sentido. Su silencio, su dignidad, su rechazo al dinero. No era orgullo. Era una decisión de vida. Había renunciado a todo, al apellido, al poder, al legado, por algo que solo él entendía. Isabel salió de esa oficina con las piernas temblando. Por primera vez en años, no sabía qué hacer. No había estrategia, no había plan, solo un vacío enorme y una necesidad aún más grande de entenderlo. No como empresaria, no como mujer herida, como ser humano que por primera vez se veía reflejada en alguien que también lo había perdido todo, para poder empezar de nuevo. Esa noche no durmió. Releyó el informe una y otra vez.
Se preguntó cómo alguien podía cargar tanto dolor y aún así mantenerse en pie. Recordó la mirada de Lucas, sus silencios, sus respuestas medidas, su forma de tocar sin invadir. Todo cobraba otro significado, y también se dio cuenta de algo devastador. Ella lo había tratado como una pieza más en su juego de control, y él la había enfrentado con una verdad que no estaba preparada para escuchar. No se trataba solo de orgullo. Se trataba de dos personas rotas, enfrentadas por sus propios miedos. Al amanecer, decidió llamarlo. No para exigir, no para disculparse, solo para hablar. Pero antes de poder hacerlo, recibió una llamada que cambió el rumbo de todo. El padre de Lucas, el CEO de Shang Corporation, sabía que su hijo estaba en Madrid y quería verlo de vuelta a cualquier costo. La llamada fue breve, directa y sin adornos. Un hombre con acento chino, inglés impecable y tono glacial se presentó como Shang Weiming, padre de Lucas y actual presidente de Shang Corporation. No se anduvo con rodeos. Le dijo a Isabel que sabía quién era ella, qué relación había tenido con su hijo y lo que había estado ocurriendo en su empresa. Luego le ofreció una salida: ayudar a que Lucas regresara a China. A cambio, Shang Corporation sería un aliado del Grupo Moreno en su expansión en Asia. De no hacerlo, le advirtió, tendría que enfrentar las consecuencias de competir con un enemigo con recursos prácticamente ilimitados. Era un mensaje disfrazado de propuesta, un chantaje tan elegante como brutal. Isabel colgó sin prometer nada, pero con el pecho oprimido. Ahora entendía todo. No era solo un romance frustrado, ni un escándalo mediático. Estaba en medio de una guerra familiar de proporciones que jamás había imaginado. La amenaza no se hizo esperar. En cuestión de horas, las acciones de su empresa cayeron, sus bancos congelaron líneas de crédito y los medios comenzaron a publicar filtraciones que solo podían provenir de alguien con acceso a información confidencial. Shang estaba cumpliendo su palabra. No venía por ella, venía por su hijo, y estaba dispuesto a aplastar a quien se interpusiera en el camino. Isabel, que durante años había controlado crisis financieras con una frialdad quirúrgica, se vio incapaz de pensar con claridad. Lo único que sabía con certeza era que Lucas no era solo el desencadenante de ese conflicto, sino también la única persona con la que necesitaba hablar. Lo llamó, esta vez no para pedir explicaciones, solo le dijo: necesitamos hablar, ahora. Él dudó unos segundos, luego aceptó. Se encontrarían esa misma noche, en el apartamento modesto que Lucas alquilaba en Malasaña. No era una cita, era una tregua. Cuando llegó, él la esperaba en la puerta, sin corbata, sin defensas. Vestía una camiseta gris y jeans, el cabello ligeramente revuelto. No había rastros del heredero que alguna vez fue, pero en sus ojos había una lucidez que Isabel no recordaba haber visto en nadie. Ella no sabía por dónde empezar. Lucas la invitó a pasar. Se sentaron en el sofá, sin preámbulos. Ella puso sobre la mesa la carpeta con el informe. Le habló de la llamada de su padre, de lo que estaba ocurriendo con su empresa, de todo lo que había descubierto. Lucas no la interrumpió. Escuchó en silencio, con los ojos fijos en ella, como si esperara ese momento desde hacía años. Cuando terminó, Isabel le preguntó lo único que realmente necesitaba: saber por qué desapareciste. Lucas tardó en responder, pero lo hizo, y lo que compartió esa noche cambiaría para siempre la forma en que Isabel lo miraría. Habló de su hermano Daniel, de cómo fue presionado para manejar una operación en Asia, que terminó salpicada por un escándalo de explotación laboral, de cómo, al sentirse abandonado por su familia, por él, Daniel se quitó la vida. Lucas no lloró mientras contaba, pero su voz se quebró. Dijo que después del funeral no pudo volver a ser él mismo, que su padre lo culpó por debilidad, por permitir que el escándalo tocara el nombre de los Shang, y que él, incapaz de seguir viviendo bajo ese legado de frialdad y poder, renunció a todo. Vació sus cuentas, donó su fortuna, quemó sus papeles y desapareció. Se fue a donde nadie lo conociera, donde nadie esperara nada de él, y eligió el silencio. No me fui porque estuviera huyendo de la ley, Isabel. Me fui porque estaba huyendo de mí mismo. Esa frase la atravesó como un susurro dentro, del pecho, porque ella, sin haberlo dicho nunca, también llevaba años huyendo, solo que no lo había notado, hasta ahora. El silencio que siguió a esa confesión fue denso, pero no incómodo.
Isabel no sabía qué decir. Lo que acababa de escuchar no era solo una historia triste. Era un testimonio de pérdida, de culpa, de ruptura interna. Era la explicación detrás de cada gesto sereno, de cada negativa, de cada pared que Lucas había levantado. Ella lo miró de una forma distinta esa noche. No como el hombre que la había humillado, no como el masajista enigmático, ni siquiera como el heredero escondido. Lo vio como un ser humano dañado que había tenido el valor de reconstruirse desde las ruinas, y por primera vez se permitió sentir algo que no venía desde el control, ni desde el deseo, ni desde el ego. Compasión. No como una lástima distante, sino como una conexión real, como si algo en su propio dolor pudiera tocar el de él. Y eso, en su mundo de apariencias, era tan extraño como transformador. Lucas, en cambio, la observaba con desconfianza. No era rencor, era miedo. Miedo a que ella usara lo que sabía como arma. Miedo a volver a ser perseguido. Miedo a perder la paz que había construido. Isabel lo notó, y por eso, cuando él le preguntó, ¿qué vas a hacer con todo esto?, ella no titubeó. Le dijo que no iba a traicionarlo, que no le importaba su apellido, ni su fortuna, ni su pasado, que lo único que quería era encontrar una salida para lo que estaban viviendo, porque ya no se trataba solo de él o de ella. Ahora estaban ambos dentro de una guerra que no habían pedido, pero que tampoco podían ignorar. Lucas no respondió de inmediato, pero su respiración cambió. Bajó los hombros, como si algo se soltara por dentro, como si, después de mucho tiempo, alguien hubiera creído en él sin pedirle nada a cambio. Y eso, sin decirlo, fue el primer paso hacia algo que ninguno de los dos se había permitido hasta entonces: confiar. Decidieron reunirse al día siguiente. No para esconderse, sino para pensar juntos. Isabel llevó todos los documentos sobre la situación financiera de su empresa. Lucas los revisó con una mirada que no parecía la de un terapeuta, sino la de alguien que había pasado años en salas de juntas internacionales. Su mente era aguda, su análisis preciso. Él entendía las filtraciones, los movimientos del mercado, la lógica del poder. En pocas horas, armó una cronología detallada del ataque. Identificó los puntos débiles, las jugadas clave de su padre y las posibilidades reales de defensa. Isabel lo escuchaba con una mezcla de sorpresa y respeto. Nunca lo había visto así. Era como si, por momentos, resurgiera el hombre que había sido criado para liderar un imperio, pero lo hacía con una diferencia que la conmovía profundamente. Ya no hablaba para impresionar, ni para ganar. Hablaba desde la ética, desde el cuidado, como alguien que ya había pagado el precio de hacer las cosas por ambición y no pensaba volver a hacerlo. Al finalizar la jornada, ambos estaban agotados, pero también, por primera vez en semanas, sentían que no estaban solos, que tenían una posibilidad, por mínima que fuera, de resistir. Lucas le propuso una estrategia: enfrentar al padre, no con amenazas, sino con verdad. Hablar públicamente, contar su historia, mostrar lo que había detrás de la guerra empresarial. Isabel dudó, no porque no creyera en la propuesta, sino porque sabía lo que significaba: exponerse, mostrar su fragilidad, dejar de ser la mujer impenetrable que el mundo conocía. Pero en el fondo, sabía que esa coraza ya no la protegía, solo la aislaba. Y si había algo que Lucas le había enseñado, era que la dignidad no se mide por la apariencia, sino por las decisiones que uno toma cuando tiene todo que perder. Esa noche, al despedirse en la puerta de su apartamento, se miraron durante un largo rato. No se besaron, no se abrazaron, pero algo en esa mirada compartida les confirmó que ya no eran los mismos. Al día siguiente, Isabel convocó una reunión con su equipo de comunicación. Les pidió que prepararan una declaración pública. No era solo un comunicado corporativo, era una historia, una confesión. Iba a contar, sin nombrarlo directamente, que su empresa estaba siendo atacada por intereses internacionales, debido a una relación personal que había tocado fibras de poder. No dio detalles innecesarios, pero fue honesta en lo esencial. Habló del derecho de cualquier ser humano a reconstruirse, del precio del silencio y de Mina Metzimen, cómo el poder no siempre está del lado de la verdad. Fue un texto breve, sobrio, pero profundamente humano. Al leerlo en voz alta frente a cámaras, sin maquillaje excesivo ni frases calculadas,
Miles de personas comenzaron a verla con otros ojos, no como una víctima, ni como una culpable, sino como alguien real, como una mujer que, a pesar de su posición, se había atrevido a mirar su propio reflejo con humildad. La reacción fue inmediata. Algunos medios la criticaron, otros la defendieron con fuerza. Pero lo más sorprendente fue lo que ocurrió en redes sociales. Cientos de personas comenzaron a compartir experiencias de humillación pública, de reconstrucción, de errores cometidos por orgullo y corregidos con dignidad. El rostro de Isabel ya no era el de una CEO intocable, era el de una mujer que también podía caerse y volver a levantarse. Y aunque aún tenía miedo, porque el padre de Lucas no se detendría tan fácilmente, sintió por primera vez en mucho tiempo que estaba caminando, con la espalda erguida, no por orgullo, sino por coherencia. Esa noche, Lucas le escribió un mensaje corto. Gracias por hacerlo, por no esconderme, por no esconderte. Ella respondió con algo que nunca antes se había atrevido a escribirle a nadie. No te escondas más, no de mí. Acordaron verse en el Parque del Retiro, sin escoltas, sin asistentes, sin planes, solo ellos dos, como si nada más existiera. Pasearon entre los árboles como dos personas comunes. Hablaron de todo y de nada. Rieron, por primera vez sin ironías. Isabel lo miraba con otros ojos, no como un misterio a descifrar, ni como un hombre a conquistar. Lo miraba como a un igual, alguien que, como ella, había hecho cosas de las que no se sentía orgulloso, alguien que había amado, perdido, huido, sobrevivido. Y entonces, mientras el sol caía y la ciudad comenzaba a iluminarse lentamente, ocurrió lo que durante semanas parecía imposible. Se tomaron de la mano, sin palabras, sin promesas, solo un gesto simple, íntimo, que sellaba algo más profundo que cualquier trato firmado, un acuerdo silencioso entre dos personas que ya no querían seguir huyendo. Pero mientras el vínculo entre ellos se fortalecía, el ataque no cesaba. Shan Corporation lanzó una oferta formal para comprar el Grupo Moreno, 200 millones de euros, 20% por encima del valor estimado. Era una cifra imposible de ignorar. Sus abogados, sus asesores, incluso sus socios más cercanos, le recomendaron aceptar. La presión era brutal. Su reputación, aunque parcialmente recuperada, seguía siendo inestable. La empresa estaba al borde de un colapso operativo, y aún así, Isabel no podía evitar pensar que aceptar esa oferta era ceder ante el mismo poder que había destruido la vida de Lucas una vez. Era traicionarlo, traicionarse. Se encerró durante horas con los documentos sobre la mesa, el teléfono apagado, el corazón dividido entre el pragmatismo que la había hecho exitosa y el instinto que ahora le pedía algo más difícil: dignidad. Lucas llegó a su apartamento a última hora de la noche. No había hablado con ella en todo el día, pero intuía que Isabel estaba a punto de quebrarse. La encontró sentada en el suelo del salón, descalza, rodeada de papeles, con los ojos hinchados pero secos. No lloraba, solo miraba en silencio la oferta de compra con una mezcla de rabia y agotamiento. Cuando él entró, ella no dijo nada, solo le señaló los documentos. Lucas los leyó con calma. Sabía lo que significaban. Sabía que su padre era capaz de comprar no solo empresas, sino voluntades, silencios, países enteros si era necesario. Cerró la carpeta y la dejó sobre la mesa. Luego se agachó frente a ella y le preguntó con voz baja, sin dramatismo: ¿qué quieres hacer tú, Isabel? No lo que te conviene, no lo que esperan. ¿Qué quieres tú? Esa pregunta la desarmó más que cualquier ataque, porque por primera vez en años, alguien le estaba devolviendo el derecho de elegir. Ella no respondió de inmediato, solo se quedó en silencio, sintiendo la gravedad de esa pregunta en el pecho. Lo miró a los ojos. Le dijo que lo amaba, no con euforia ni romanticismo, sino con una certeza simple y cruda. Le dijo que no estaba dispuesta a perderse a sí misma por salvar una empresa, pero que tampoco estaba dispuesta a perder la empresa, si eso significaba rendirse ante lo mismo que había destruido a Lucas. Él le tomó las manos. Le dijo que la apoyaría hiciera lo que hiciera, pero que si aceptaba esa oferta, su padre ganaría más que una adquisición. Ganaría la confirmación de que el poder siempre podía doblegar lo humano, y él ya no quería vivir en un mundo donde eso fuera cierto. Isabel se recostó en su hombro. No sabían aún cómo pelearían,
pero sabían que lo harían juntos, porque el amor, cuando nace del reconocimiento más honesto del otro, no pide garantías, solo presencia. Al día siguiente, en una conferencia convocada de urgencia, Isabel anunció que rechazaba la oferta de compra. No fue un discurso extenso, solo explicó que el Grupo Moreno no estaba en venta, que las decisiones más importantes no siempre se tomaban con la cabeza, sino con la conciencia, que prefería enfrentar las consecuencias de resistir antes que vivir con la vergüenza de haber traicionado sus principios. El anuncio fue recibido con incredulidad, luego con respeto y finalmente con apoyo. Algunos accionistas se fueron, otros se quedaron. Las acciones bajaron temporalmente, pero el gesto fue tan inusual, tan fuera del juego habitual, que muchos comenzaron a mirarla con otros ojos. Por primera vez en mucho tiempo, Isabel sentía que no estaba defendiendo una empresa, estaba defendiendo una forma de estar en el mundo, y eso le daba una fuerza distinta, no la de la arrogancia, la de la coherencia. Jiang Wei-ming, desde su torre de poder en Asia, no respondió públicamente, pero en privado, sus operadores financieros comenzaron a retirar los ataques. Las filtraciones cesaron, los rumores se detuvieron. El mensaje estaba claro. Si no podía doblegarlos, tampoco iba a seguir exponiéndose. Lucas lo supo por fuentes antiguas. Su padre había entendido que, esta vez, no podía ganar. No porque no tuviera recursos, sino porque su hijo ya no era parte de su tablero. Y la mujer que había intentado aplastar había resultado tener algo que él nunca pudo comprar: integridad. Cuando Lucas le transmitió esa noticia a Isabel, ella no celebró, solo respiró hondo, y por primera vez en muchas semanas, durmió una noche entera sin despertarse sobresaltada. No era el final de la historia, pero sí era el final del miedo. Pasaron semanas sin sobresaltos. Por primera vez en mucho tiempo, Isabel y Lucas vivieron sin la sombra de una amenaza. Ella volvió a su rutina, pero con un ritmo diferente. Delegaba más, escuchaba más, sonreía sin que se lo pidieran. Sus empleados notaron el cambio. Ya no entraba en las salas como una tormenta. Llegaba, saludaba, preguntaba cómo estaban los demás antes de hablar de negocios. No fue un cambio de personalidad, sino de conciencia. Había descubierto una parte de sí misma que llevaba años anestesiada. Lucas, por su parte, volvió al spa, pero solo por unas semanas. Después, decidió dejar el trabajo, no porque ya no lo necesitara, sino porque comprendió que su vida en Madrid estaba tomando otro rumbo. Empezó a dar clases de idiomas en un centro cultural: mandarín, japonés, coreano. Volvía a usar todo lo que había aprendido en el pasado, pero desde un lugar distinto, ya no para conquistar el mundo, sino para compartirlo. Una tarde, mientras tomaban café en el balcón del apartamento de Isabel, él le preguntó si alguna vez se había imaginado así. Ella sonrió, apoyando los pies descalzos sobre la baranda. Dijo que no, que durante años había pensado que la felicidad era una meta, una cifra, un reconocimiento, pero que ahora empezaba a sospechar que la felicidad era esto: tranquilidad, hablar sin miedo, compartir silencios, estar sin tener que demostrar nada. Lucas la escuchaba con esa atención que siempre la había desarmado. No la interrumpía, no completaba sus frases, no intentaba corregirla, solo la miraba. Y en ese gesto, Isabel sentía algo que nunca había sentido en ninguna junta, en ningún triunfo, en ninguna victoria empresarial: paz. No una paz superficial, una que nace cuando ya no tienes que esconder quién eres para ser querida, una que no se compra, ni se negocia, ni se proyecta, solo se vive. Lucas seguía luchando con sus propios fantasmas. Había días en que despertaba sobresaltado, recordando el rostro de su hermano, otros en los que la culpa lo visitaba en forma de silencio, pero ya no estaba solo. Isabel no intentaba arreglarlo, no le daba consejos, solo se sentaba junto a él, le servía té y le decía que estaba ahí, y a veces eso era suficiente, porque sanar no es olvidar, es recordar sin romperse, es aceptar que hubo heridas, que hubo errores, que hubo pérdidas, y que aún así hay vida después de todo eso, una vida que no se parece a la que uno había soñado, pero que puede ser incluso más verdadera. Entre los dos, empezaron a construir esa vida nueva, sin planes a 10 años, sin promesas escritas, sin contratos, solo con la decisión diaria de estar.
de elegir al otro sin exigencias, de sostenerse sin condiciones. Una mañana de domingo, caminando por el retiro, Isabel se detuvo frente a una fuente. Se quedó mirando el agua, pensativa. Lucas la observó en silencio. Cuando ella giró, le dijo que quería vender su apartamento, que quería algo más pequeño, más simple, más real. Lucas no se sorprendió, solo la abrazó. No preguntó si era por él. Sabía que no lo era. Era por ella, porque había dejado de vivir en función de su imagen, porque ya no necesitaba una torre para sentirse fuerte, porque había entendido, como él, que a veces uno necesita perder todo lo que creía que era para encontrarse de verdad. Ese día no hicieron nada especial. Compraron pan, caminaron un poco más y se sentaron en un banco cualquiera a compartir silencio. Pero fue, sin duda, uno de los días más importantes de sus vidas, porque supieron que no necesitaban huir más, ni esconderse, ni defenderse, solo vivir. Lucas comenzó a escribir en un cuaderno, no para publicar, ni para nadie más, solo para él. Eran fragmentos de memoria, momentos con Daniel, recuerdos de infancia, pedazos sueltos que necesitaban un lugar para quedarse. Isabel, al descubrirlo una tarde, no preguntó nada. Solo le dejó sobre la mesa una libreta nueva, de tapa dura, con su nombre grabado discretamente. Fue un gesto mínimo, pero para Lucas significó más que cualquier declaración. Era una forma de decir, tu historia importa. Isabel también empezó a escribir, aunque en su caso no eran memorias. Eran cartas que nunca enviaría. A su madre, a su yo de 25 años, a la niña que fue antes de que la ambición lo consumiera todo. Escribir se volvió su manera de ordenar lo vivido, de entender qué partes de ella seguían intactas después de tanto. El apartamento se volvió un espacio distinto, menos oficina, más hogar. Las luces eran más suaves, los horarios más flexibles. Cocinaban juntos, aunque a veces pedían comida por pura pereza. Plantaron una pequeña jardinera en el balcón, con hierbas aromáticas que ninguno sabía cuidar bien. Isabel descubrió que reír sin una razón específica era una habilidad que había olvidado. Lucas aprendió a dejar de pedir permiso para estar bien. No se trataba de curarse, como si fuesen enfermos. Era otra cosa. Era aceptar que incluso con cicatrices, uno puede tener días buenos, muy buenos, no perfectos, pero reales, y que eso basta. Empezaron a recibir visitas, pocas pero valiosas, amistades que sobrevivieron al tiempo, colegas que entendieron su nuevo ritmo. Ya no necesitaban rodearse de poder, sino de verdad. Un día, mientras caminaban por un mercadillo de libros antiguos, Isabel encontró un ejemplar gastado de Carta a un joven poeta. Lo hojeó sin pensarlo mucho, hasta que encontró una frase subrayada con lápiz. Ama tus preguntas como habitaciones, cerradas que algún día serán abiertas. Se quedó congelada. Era eso lo que estaba viviendo. Ya no buscaba todas las respuestas. Ya no necesitaba controlar cada detalle. Estaba aprendiendo a convivir con las dudas, a amar las preguntas, a confiar en que algunas puertas se abren cuando uno está listo, no antes. Lucas la vio quedarse quieta con el libro en las manos y le preguntó si quería llevárselo. Ella asintió. Era un símbolo pequeño, pero poderoso, el recuerdo de que incluso los fragmentos rotos pueden tener belleza, y que a veces lo que uno encuentra sin buscar es lo que más necesitaba. Llegó el invierno. Con él, los días más cortos y las mantas sobre el sofá. Aprendieron a hacer sopa juntos. Descubrieron que los domingos de lluvia podían ser más románticos que cualquier cena de gala. Isabel empezó a escribir un artículo para una revista sobre liderazgo consciente. Le costaba encontrar las palabras, pero Lucas le decía que las mejores historias no se escriben desde el éxito, sino desde la herida. Mientras tanto, él organizaba una charla en el Centro Cultural sobre identidades migrantes. No mencionaba su historia personal, pero en cada palabra se sentía su recorrido. Ya no eran dos desconocidos huyendo de su pasado. Eran dos adultos reconstruyendo un presente donde el amor no era espectáculo, ni salvación, ni dependencia. Era acompañamiento, presencia. Y esa forma de amor, tan poco vistosa, tan alejada del cine, era precisamente la más verdadera que habían conocido. Una tarde de enero, Lucas recibió una carta con matasellos internacional. Era de su madre.
No hablaban desde que él había desaparecido años atrás. La carta era breve, escrita a mano, con una caligrafía que aún conservaba elegancia a pesar del tiempo. Le decía que su padre estaba enfermo, que no quedaba mucho, y que, aunque no le pedía regresar, quería que supiera que aún pensaba en él cada día. Lucas se quedó en silencio mucho rato. No lloró, solo sintió ese peso antiguo de la familia, del deber, del amor mezclado con culpa. Le mostró la carta a Isabel sin decir nada. Ella la leyó, lo miró y le dijo solo una cosa: si decides ir, no vas solo. No insistió, no preguntó, solo se sentó a su lado, como siempre, sin intentar resolverle la vida, pero dejando claro que su lugar estaba con él, incluso en el dolor que no compartía. Lucas no respondió de inmediato. Pasaron días. Caminó por la ciudad, recordó a su hermano, pensó en los silencios de su padre. Finalmente, escribió una carta, corta, no para reconciliarse ni para ajustar cuentas, solo para cerrar el círculo. Decía: no regresaré, no a la empresa, no al rol que esperabas de mí, pero estoy vivo, y encontré algo que tú nunca me diste: paz. La envió sin esperar respuesta. Era suficiente. Isabel le preguntó si quería hacer algo especial ese día. Él dijo que sí: caminar, cenar algo simple y ver una película mala. Rieron, porque sabían que, aunque el pasado siempre estaría ahí, ya no dictaba sus pasos. No necesitaban grandilocuencias, solo pequeños actos cotidianos para sellar una decisión, la de vivir con lo que hay y con quien está. El grupo Moreno se transformó. Isabel creó un fondo de apoyo para jóvenes emprendedores que venían de entornos vulnerables. No fue una campaña publicitaria, fue una decisión silenciosa. Cada proyecto apoyado llevaba el nombre de una mujer que la había marcado en su camino. Nunca habló públicamente de Lucas, pero todos sabían que algo en ella había cambiado desde aquel escándalo. Su liderazgo era firme, pero más empático. Las cifras seguían siendo importantes, pero ya no eran lo único. Su círculo íntimo lo sabía. Ella había descubierto que no todo éxito se mide en millones. A veces, el verdadero éxito es poder mirarse al espejo sin bajar la vista, y poder volver a casa sabiendo que alguien te espera, no porque te necesita, sino porque te elige, todos los días. Lucas se convirtió en una figura querida en su comunidad, no como un gurú, ni como un millonario, oculto, sino como alguien que había vivido cosas duras y que sabía escuchar. Sus clases eran menos técnicas y más humanas. A veces, los alumnos hablaban más de la vida que del idioma, y él los dejaba, porque entendía que aprender una lengua también es aprender a contarse mejor. Isabel iba a buscarlo algunas tardes. Se quedaban en la puerta del centro cultural, viendo caer la noche, hablando de libros, de comida, de tonterías. Nadie los reconocía, y eso les gustaba, porque en ese anonimato habían encontrado lo que toda su vida habían buscado sin saberlo: libertad. Pasó un año desde aquella primera noche en el spa donde todo había comenzado. Isabel a veces lo recordaba con una mezcla de vergüenza y ternura. No por haber ofrecido dinero, sino por haber creído que eso era lo único que tenía para dar. Hoy sabía que su mayor valor no estaba en sus cuentas ni en su apellido, sino en su capacidad de mirar de frente sus propias sombras. Lucas también pensaba en ese día, no con orgullo, sino con gratitud, porque decir no a Isabel fue lo que lo llevó a decir sí a sí mismo, a dejar de huir, a abrirse de nuevo, a confiar, a quedarse. No volvieron al spa, no hacía falta. Ya no necesitaban esconderse detrás de roles o protocolos, ya no eran CEO ni masajista. Eran solo dos personas que habían sobrevivido a su propio vacío y que ahora compartían algo tan simple como una vida. Un domingo de primavera, organizaron una comida en casa. Nada elegante, solo algunos amigos, vino, música baja. Alguien preguntó cómo se conocieron. Isabel rió, miró a Lucas y dijo: es una historia larga, pero lo importante es cómo nos reconocimos, no cómo nos conocimos. Y en esa frase, todos entendieron algo, porque lo que ellos transmitían no era espectáculo, era presencia, era verdad. No hablaban todo el tiempo del amor, pero cuando estaban juntos, se notaba, en cómo se miraban, en cómo se daban espacio, en cómo se respetaban incluso en el silencio. Esa tarde terminó con risas, con platos sin lavar, con la promesa de repetir.
Nadie se fue sintiendo que había asistido a una historia perfecta, pero todos supieron que habían sido testigos de una historia real. Esa noche, ya solos, Isabel le preguntó a Lucas si alguna vez se arrepentía de haber dejado su imperio. Él tardó en responder. Luego dijo: «No me arrepiento de haberlo dejado. Me arrepiento de no haberlo hecho antes». Isabel asintió. No necesitaba decir más. A veces hablaban del futuro, a veces no. Sabían que vendrían otros desafíos, otras dudas, otros días grises, pero habían aprendido algo que no estaba en los libros ni en las juntas directivas, que amar no era prometer, sino estar, que reconstruirse no era olvidar, sino elegir cada día no repetir lo que les había hecho daño, y que el verdadero poder no es el que se impone, sino el que se comparte. Así cerraron un ciclo, no con un final cinematográfico, ni con una boda, ni con fuegos artificiales, solo con la certeza de que habían elegido un camino propio, uno imperfecto, pero auténtico, uno en el que podían ser ellos mismos sin máscaras, uno en el que, si alguna vez volvían a perderse, sabrían cómo encontrarse de nuevo, porque no se habían salvado el uno al otro, se habían acompañado mientras aprendían a salvarse solos, y en ese acompañarse, sin exigencias ni apariencias, habían encontrado algo más valioso que todo el dinero del mundo: un hogar,